Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz la senadora Claudia Ruiz Massieu, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda, senadora, gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio mucho. Ricardo? Muy buenos días, qué gusto. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, dictamen que fue integrado, entiendo, por 6 iniciativas que fueron presentadas por senadores de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN, MC y PRD. Te pregunto, senadora Ruiz Massieu, ¿cuál la esencia del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de revocación de mandato? ¿Y cuál tu postura y la de tu partido? Gracias, Ricardo. Yo creo que es importante que tu auditorio conozca lo que Morena hoy está pretendiendo aprobar. Lo primero que hay que decir es que no es una ley que reglamente la revocación de mandato. Es una ley que busca reglamentar una figura que la Constitución no contempla, que es la de ratificación de mandato. Y le explico a tu auditorio por qué es importante esta distinción. Cuando nosotros aprobamos la reforma constitucional para establecer la posibilidad de que la ciudadanía, cuando le pierde la confianza al titular del Ejecutivo, decida revocar anticipadamente el mandato, es decir, terminar antes de que concluya el periodo constitucional con el ejercicio de un presidente, un gobernador en su caso, justamente hablamos de la gravedad que entra en esta figura, de que es una gran herramienta de empoderamiento ciudadano, pero que también es una herramienta que por la gravedad de sus implicaciones necesita tener certidumbre y necesita ser muy clara de para qué es. Por eso el consenso que se construyó entre la oposición y la mayoría en su momento fue únicamente cuando se pierde la confianza por parte del titular del Ejecutivo puede echarse a andar este ejercicio. Ahora Morena, en este dictamen apresurado, como acostumbran, sin análisis y sin concurrencia de la pluralidad política, quiere que se apruebe una ley que dice vamos a buscar que se pueda ratificar el mandato, es decir, que puedas tú preguntarle a la ciudadanía, ¿quieres que se quede el titular del Ejecutivo? Esto tergiversa totalmente. ¿Para qué es este instrumento? Nosotros siempre lo concebimos como un instrumento ciudadano para remover anticipadamente un gobernante que pierde la confianza de la gente. Y ellos quieren que sea un instrumento del poder para poder hacer propaganda y preguntar lo que nadie está preguntando o lo que no tiene nada que ver con la figura. ¿Quieres que se quede el titular del Ejecutivo? Entonces, ¿qué te diría? Nosotros y la oposición estamos a favor de una ley de revocación de mandato que se construya respetando lo que dice la Constitución, que se construya como un instrumento ciudadano y que se construya como se comprometió la mayoría de Morena en su momento, tomando en cuenta la opinión de todas las fuerzas políticas. Estamos en contra de esta ley apresurada, al vapor, insolvencia técnica, ilegitimidad política, pero que es peor, le quita un instrumento a la ciudadanía y se lo da al poder para hacer campaña política y propaganda contra sus adversarios. ¿Crees tú, senadora, que esta insistencia en una consulta en marzo del año próximo para la revocación, en los términos que quiere Morena, la reconfirmación del mandato del presidente López Obrador, es una maniobra política para reafirmarlo y tener una segunda parte de su sexenio todavía más radical en cuanto a sus posicionamientos? No tengo duda de que esa es la intención. No tengo duda porque recordemos que en la revocación de mandato que está en la Constitución, lo que se buscaría hacer es que una vez que la ciudadanía, y por eso es un instrumento pensado para la ciudadanía, se organiza y un número aproximado de 3 millones de personas dice, mediante una petición formal, que quiere retirar o preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo en terminar anticipadamente el mandato del titular del Ejecutivo por pérdida de confianza, se le pregunta entonces en un ejercicio organizado por el INE
el año que entra en su caso, ¿estás de acuerdo en que se retire, se concluya anticipadamente el mandato de tal por pérdida de confianza? Y Morena lo que plantea es, ¿estás de acuerdo en que permanezca el titular del Ejecutivo hasta 2024? Esto es clarísimamente un intento de dar a Morena la posibilidad de estar haciendo propaganda política, de inventarse adversarios y enemigos para poder ahondar lo que les gusta, la polarización, para poder generar inestabilidad e incertidumbre en el país. Esto no es lo que se busca con una figura de revocación de mandato. Esto es, además, violatorio de la Constitución, por lo que si Morena insiste con su mayoría aplastante en aprobar una ley de esta naturaleza, pues seguramente terminaremos en la Corte con una acción de inconstitucionalidad, y no tengo duda que la Corte va a decir, esta ley viola la Constitución. Entonces, ¿cuál es la prisa? Nosotros les hemos dicho, vamos a sentarnos, vamos a hacer las cosas bien y hacemos algo que le sirva a la gente. Finalmente, ¿tú crees que se mantenga firme la posición de tu partido? Se habla de esta coalición legislativa con el PAN y con el PRD para que haya un respeto irrestricto a la Constitución y no pase en los términos que pretende Morena esta ley de revocación de mandato, senadora. No tengo duda, es más, te lo confirmo, Ricardo. Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente, seguramente Morena va a buscar aprobar un periodo extraordinario para poder aprobar esta ley al vapor. Nosotros, con los legisladores de la oposición, del bloque de contención, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, vamos a votar en contra de este periodo extraordinario. De tal forma que te puedo decir que no va a haber periodo extraordinario para este tema. Eso no quiere decir que en 12 días que empieza el periodo ordinario, por eso tampoco entendemos la prisa, en 12 días Morena con su mayoría simple sí pueda aprobar una ley de estas características. Si eso sucede e insisten en aprobar una ley al vapor sin consenso, sin solvencia técnica e inconstitucional, pues seguramente terminaremos en la Corte planteando una acción de inconstitucionalidad, todo el bloque de contención. Senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, te aprecio mucho que hayas podido estar con nosotros. Sabes que estos espacios siempre han estado abiertos y seguirán estando abiertos para ti. Claudia, buen día. Buen día, Ricardo, muchas gracias, y te mantenemos al tanto y a tu auditorio de lo que pase hoy en la Cámara de Senadores. Estaremos en contacto y muy probablemente pues te pediremos de nuevo hablar contigo. Cuenta con ello. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.